Bienvenidos a la trama del saber. Aquí cada día desenterramos verdades que pocos se atreven a contar. No dejes que el misterio termine aquí. Inscríbete ahora y deja tu like. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas y qué oscuro secreto anhelas que revelemos? Ahora, cierren los ojos por un instante e imaginen un monarca ungido por Dios, destinado a gobernar un vasto reino, pero cuyo destino fue sellado por una cruel traición de su propia mente. Imaginen la locura que se anidó en su alma, transformando la gloria en paranoia, el amor en agresión y la magnificencia de la corte en un circo de terrores. ¿Qué horror más profundo puede haber que ver a un rey perder su razón, convencerse de que su cuerpo es de vidrio y desatarse en furia contra sus propios hombres? Si esta narración del apodrecimiento de una mente regia, del caos que desató en su reino y de la tragedia que consumió su cuerpo, les estremece tanto como a nosotros, prepárense para la historia de Carlos VI de Francia, el rey loco, el rey consumido por la locura. La trágica historia de Carlos VI de Francia, el amado y el loco. En el corazón de la monarquía francesa, el 13 de diciembre de 1368, en el Hotel de Saint-Paul, en París, nacía un príncipe que un día ascendería al trono de Francia. Era Carlos de Valois, el sexto vástago del rey Carlos V, conocido como el Sabio, por su intelecto y su habilidad para restaurar la autoridad real. Su madre era la reina Juana de Borbón, una mujer de quien las crónicas posteriores sugieren que pudo haber heredado una trágica predisposición. De los 10 hijos que tuvieron, Carlos fue el sexto, pero la implacable mano de la mortalidad infantil, tan común en la Edad Media, se llevó a sus 4 hermanos mayores en la infancia. Así, este niño, que no había nacido para la sucesión directa, se vio inesperadamente catapultado a la posición de heredero al trono. Las crónicas de la época describen al joven príncipe como un niño alegre, despierto, inquieto y curioso, cualidades que presagiaban un reinado prometedor. Incluso desde temprana edad, Carlos desarrolló un gran interés por la milicia, un rasgo que se esperaría de un futuro monarca. Sin embargo, una sombra ya se cernía sobre el linaje materno de Carlos. Su madre, la reina Juana, sufriría de problemas mentales, llegando a padecer un serio colapso mental tras el alumbramiento de su 7º vástago, cuando Carlos tenía apenas 2 años. Esta inestabilidad mental en la línea materna no era un hecho aislado. El bisabuelo de Carlos, el duque Luis I de Borbón, también sufría de problemas mentales y crisis nerviosas. Su tío materno, el duque Luis II de Borbón, padeció de una profunda melancolía. Incluso su tatarabuelo materno, el conde Roberto de Clermont, empezó a experimentar ataques de locura tras sufrir durante su juventud de un fuerte golpe en la cabeza mientras participaba en un torneo. Era una herencia familiar, una maldición de sangre que se transmitiría, latente o manifiesta, a través de las generaciones y que un día se manifestaría de forma devastadora en el propio Carlos. Esta predisposición genética, un factor desconocido e incomprensible para la medicina de la época, sería el verdadero germen de su tragedia. En el año 1380, la muerte de su padre, Carlos V, a la edad de 42 años, sentó a Carlos VI en el trono de Francia. El nuevo monarca tenía tan solo 11 años, una edad demasiado tierna para las pesadas responsabilidades de la corona. Ante su minoría de edad, la gobernación del reino cayó en manos de sus tíos paternos, Felipe II de Borgoña, conocido como el Atrevido, Luis I de Anjou y Juan de Berry. Estos poderosos duques, hambrientos de poder, dominaron Francia a su antojo, una situación que pronto degeneraría en caos. La regencia, lejos de ser un periodo de estabilidad, se convirtió
en un nido de intrigas y conflictos entre los tíos que luchaban por el control del gobierno francés. Sus disputas no solo malgastaron una buena parte de las arcas reales, sino que debilitaron el reino con continuas tensiones internas y conflictos militares contra Inglaterra, el Ducado de Bretaña y algunos príncipes alemanes. Para cuando Carlos VI debería haber asumido el control, Francia estaba sumida en el desorden, con el tesoro vacío y los impuestos elevados, sembrando las semillas del descontento popular. Aunque la mayoría de edad real se solía declarar a los 14 años, sus tíos, reacios a abandonar el poder, extendieron la regencia hasta que Carlos VI cumplió los 20. Durante este periodo se buscó un buen matrimonio para el joven rey, y la elegida fue la princesa Isabel de Baviera-Ingolstadt, hija del duque Esteban III de Baviera. Isabel fue enviada a la corte francesa sin saber que era la principal candidata a esposa del monarca. Los cronistas de la época relatan que su actitud durante la recepción real fue exquisita, permaneciendo inmóvil y sin hablar mientras era observada, mostrándose como la muchacha completamente sumisa, que era lo que se esperaba de ella. Carlos, por su parte, quedó fascinado por la belleza de su futura esposa, destacando sus cabellos rubios y las facciones italianas que había heredado de su madre, la duquesa Taddea Visconti. El propio Carlos era considerado un muchacho hermoso y de cierto encanto, descrito como un joven atractivo que poseía un cuerpo atlético y que era muy fuerte gracias a la equitación, los torneos y las cacerías. Carlos quedó realmente encantado con la princesa Isabel, mostrando un deseo genuino de casarse. A pesar de que se había planeado que se casaran meses después en Arras, la boda se celebró tan solo 4 días después de haberse conocido, el 17 de julio de 1385, en la ciudad de Amiens. Él tenía 16 años y ella 15. La celebración fue un acontecimiento de gran alegría, con los novios descritos como jóvenes alegres y atractivos. La pareja se estableció en el castillo de Vincennes, y Carlos pronto demostró estar profundamente enamorado de su esposa, colmándola de atenciones y regalos. Era habitual verlos juntos en cacerías y celebraciones, una imagen de felicidad que contrastaría trágicamente con el futuro. Pocos días después de la boda, Carlos participó en una serie de campañas militares contra los ingleses, una separación que lo afectó mucho al no poder disfrutar de una apasionada luna de miel con su deseada esposa. Se sabe que el monarca solía hacer visitas rápidas al castillo de Vincennes, entre campaña y campaña, lugares donde los recién casados mantenían apasionados reencuentros. De estos encuentros nacerían sus primeros hijos. Sin embargo, los primeros años de su matrimonio fueron marcados por la mortalidad infantil, esa cruel constante de la época. En 1386 nació un niño llamado Carlos, pero este falleció a los pocos meses de nacer. En 1388 nació Juana, pero ella también acabaría falleciendo con apenas 2 años de vida. En 1389 nació Isabel, quien se convertiría en reina consorte de 1900 Inglaterra y luego duquesa de Orleans. En 1389, mientras su esposa estaba embarazada de Isabel, se celebró la ceremonia de coronación de la reina Isabel de Baviera, una de las más espléndidas y lujosas en la época, una muestra del amor que sentía Carlos hacia su mujer. La coronación fue un espectáculo de opulencia, con un gran séquito recorriendo las calles de París hasta la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, esta ostentación tendría un costo. Los festejos duraron 5 días, con desfiles, banquetes y espectáculos, pero fueron demasiado costosos para la corona francesa. El monarca y sus consejeros decidieron subir los impuestos unos meses después, lo que causó un gran descontento entre el pueblo.
un primer indicio de la putrefacción social que la locura del rey acentuaría. Carlos fue declarado mayor de edad en 1388, asumiendo las riendas de la gobernación. Se mostró muy agradecido a sus tíos por la regencia, aunque en verdad había sido desastrosa, dejando el reino muy debilitado ante las continuas tensiones y disputas internas que habían mantenido entre sí los regentes. Además, se habían librado conflictos contra Inglaterra, el Ducado de Bretaña y algunos príncipes alemanes, y las arcas reales estaban prácticamente vacías. Carlos se rodeó de algunos de los antiguos consejeros de su padre, quienes le aconsejaron un reinado de recuperación económica, con políticas de ahorro y de paz, y que escuchara al pueblo. El joven monarca se centró en sus funciones, disfrutando también de la compañía de su esposa, y más hijos nacerían: Juana, 1391, Carlos, 1392, quien también falleció en la infancia, María, 1393, Micaela, 1395, Luis, 1396, Juan, 1398, Catalina, 1400 y Carlos, 1403, el futuro Carlos VII. El matrimonio tuvo un total de 12 hijos en común. El incidente de la floresta de Le Mans, el primer estallido de la locura, fue en el mismo año en que nació su hijo Carlos, 1392, cuando el monarca sufrió su primer y más célebre episodio de locura. El rey se encontraba preparando una serie de expediciones militares contra el duque de Bretaña. Al iniciar estas campañas, Carlos comenzó a experimentar altísimas fiebres. Pero en vez de descansar y recuperarse, el rey quiso continuar con tales campañas. El avance de su séquito era muy lento debido a la debilidad del gobernante, y además se encontraban en pleno verano, teniendo que soportar muchas horas bajo el sol y hacía mucho calor. Las condiciones físicas del rey, unidas a la extenuación, crearon el caldo de cultivo para la tragedia. Una calurosa mañana de agosto, la escolta real detuvo su paso al surgir de entre la maleza un anciano y vagabundo leproso. Este hombre, un espectro de la miseria humana, se abalanzó hacia la montura del monarca, cogiendo así este hombre las riendas del caballo del rey mientras gritaba estas palabras: «No cabalgues más, noble rey, regresa, serás traicionado». Aquel anciano fue apartado del monarca por los hombres del gobernante, pero aún así seguiría la escolta real por media hora mientras gritaba una serie de advertencias hacia el rey. Carlos se mostró muy preocupado y nervioso ante las palabras de tal anciano leproso, además de encontrarse un tanto confundido y mareado por las altas fiebres que padecía y por el calor sofocante de aquel día de agosto. El encuentro con el leproso, figura de apodrecimiento físico y social, actuó como un ominoso presagio, o tal vez como el detonante final de lo que ya se gestaba en la mente del rey. En aquel mismo mediodía, la escolta real se internó en el bosque y continuó por un camino cercano, pero la fatalidad se cerniría sobre ellos de la manera más trivial. Uno de los pajes, extenuado por el calor y la marcha, se le cayó la lanza que portaba sobre el casco de otro miembro de la escolta real, produciendo gran ruido metálico que asustó mucho al rey. El sonido metálico, amplificado por su mente febril y alterada, desató el infierno. Carlos acabó desenvainando su espada y espoleó a su caballo, que se encabritó. Con la espada blandiendo de forma amenazante contra los propios miembros de sus séquitos, llegó a matar a 4 de sus hombres con su propia espada. Fue una matanza sin sentido, un horror desatado por la locura que se apoderó de su razón. Finalmente, algunos miembros de su séquito lograron hacerle caer de su montura y le tendieron en el suelo mientras era sujetado por alguno de sus escoltas. Se cuenta que el monarca se quedó muy quieto cuando fue reducido por sus hombres y les observaba con los ojos muy abiertos, una mirada que no reflejaba la comprensión, sino el vacío de la razón. Después
fue subido a un carro, donde sería atado para evitar que atacase a alguien más, pero en ese momento se desmayó y perdió el conocimiento. El rey fue trasladado de urgencia al cercano castillo de Creil. Tras permanecer allí por 2 días inconsciente, finalmente acabaría volviendo en sí, aunque no era realmente consciente de lo que había sucedido. Se mostró muy afectado cuando se enteró de que había arrebatado la vida a 4 de sus hombres, un fugaz momento de lucidez que debió ser aún más doloroso que la propia locura. Este incidente, el primer episodio de locura, marcó el inicio de una era de inestabilidad mental para Carlos VI, el apodrecimiento de la razón, delirios, paranoias y la danza de la muerte. Tras sufrir aquel encuentro con la beta de locura, Carlos VI comenzó a manifestar una serie de problemas mentales que se agudizarían según fue pasando el tiempo. La enfermedad exacta que padecía el monarca sigue siendo un misterio para la ciencia moderna, pero las descripciones de sus síntomas son consistentes con varias condiciones psiquiátricas. Algunos investigadores aseguran que sufrió de esquizofrenia, mientras que otros creen que sufría de bipolaridad o de psicosis, debido a que el monarca muchas veces perdió el contacto con la realidad o sufría de grandes delirios y de alucinaciones. Carlos también experimentó melancolía y cambios repentinos de humor, pasando de estar muy triste a experimentar grandes explosiones de euforia. En otras ocasiones se mostraba muy confundido y no sabía quién era exactamente. Incluso dejaba de reconocer a las personas que tenía a su alrededor, incluyendo a su propia esposa, Isabel de Baviera, y a sus hijos. Estos problemas mentales, este apodrecimiento de la razón, eran, como ya hemos visto, una posible herencia genética. La línea materna de Carlos estaba plagada de casos de inestabilidad mental, desde su madre, la reina Juana de Borbón, que sufrió colapsos mentales, hasta su bisabuelo Luis I de Borbón y su tío Luis II de Borbón, quien padeció una profunda melancolía. Aunque la causa exacta de su condición no se sabe, es muy posible que Carlos tuviese cierta predisposición a sufrir problemas mentales y que las altas fiebres que sufrió de joven fuesen el desencadenante. Sin embargo, estas son todas suposiciones, pues la medicina de la época era incapaz de comprender la complejidad de las enfermedades mentales. Carlos fue tratado por sus médicos personales, quienes intentaron aliviar los estados melancólicos del monarca y su inestabilidad mental. Pero en aquel entonces muchos creían que el gobernante había sido víctima de brujería y que se encontraba bajo un poderoso hechizo. Por esta razón, algunos nobles franceses llevaban a la corte una serie de hechiceros que supuestamente podían eliminar tal maleficio, pero no obtuvieron ningún resultado. Es más, estos hechizos y ritos paganos eran realizados a las espaldas de la Iglesia, ya que para aquel entonces tales prácticas eran perseguidas y condenadas. A pesar de todos los intentos, la condición de Carlos VI fue empeorando según fue pasando el tiempo y empezó a padecer todo tipo de delirios, paranoias y alucinaciones. Uno de sus delirios más conocidos y bizarros fue cuando el monarca creyó ciegamente de que su cuerpo estaba hecho completamente de vidrio. Esta creencia, una manifestación extrema de su enfermedad, lo llevó a obsesionarse con la idea de poder romperse y morir si era tocado o caía. Por esa razón, dejó de caminar o de montar a caballo, teniendo que ser trasladado en litera o en carruaje. Además, siempre estaría rodeado de numerosos cojines para evitar cualquier daño posible. Este delirio no solo afectó su movilidad, sino que lo aisló aún más, creando una barrera invisible entre él y el mundo, y contribuyendo a un apodrecimiento de su autonomía y su conexión con la realidad. Su cuerpo,
aunque de carne y hueso, se sentía frágil como el cristal, una proyección de su mente rota. Otro evento que afectaría normalmente al rey sería el conocido baile de los ardientes, una manifestación trágica de su locura que dejó cicatrices no solo en su psique, sino en la carne de sus allegados. El 28 de enero de 1393 se celebró en el Hotel Saint-Paul de París un baile de máscaras ideado por la reina Isabel para distraer al monarca quien se nos ama y afectado por una profunda melancolía. El rey ideó para la ocasión una actuación junto a algunos de sus hombres más cercanos, disfrazándose así de salvajes. Para ello, se vistieron de lino y recubrieron su cuerpo con brea, adornando el disfraz con hojas, plumas y estopa. Además, estarían atados entre sí con largas cadenas. Para evitar cualquier accidente, se les dijo que, durante la actuación, no se encendiese ninguna antorcha, manteniendo la estancia muy poca iluminación. En medio de aquella actuación, el hermano del rey, Luis I de Orleans, irrumpió en el baile junto a sus hombres y su tío, el duque de Berry, portando muchos de ellos una serie de antorchas, ignorando la prohibición. El duque de Orleans, con una imprudencia fatal, tomó una de aquellas antorchas para observar mejor a aquellos salvajes disfrazados, pero acercó demasiado la antorcha a uno de ellos, prendiéndole así fuego de manera accidental. El fuego pronto se extendió entre los demás salvajes disfrazados, los cuales no pudieron escapar al estar unidos por una cadena. El pánico se desató. Cuando se percataron de que uno de aquellos salvajes era el propio rey, la reina Isabel de Baviera se desmayó de la impresión. Pero gracias a que Carlos logró librarse de su cadena y a la rápida acción de los presentes, especialmente de su tía Juana II de Auvernia, quien envolvió al monarca en su larga falda, Carlos VI logró salvar la vida, siendo rápidamente ayudado, mientras sus compañeros sufrían de terribles quemaduras que les acabarían provocando la muerte. Solo 2 de los disfrazados se salvaron, el propio monarca y uno de sus acompañantes. Aquella terrible experiencia afectaría muchísimo psicológicamente al rey y aumentó su inestabilidad mental. Además, aquel suceso provocó gran descontento del pueblo, quienes se negaban a ser reinados por un monarca que presentaba problemas mentales. Así, el propio Carlos VI comenzó a organizar un consejo de regencia para cuando él se viese incapaz de seguir gobernando. La putrefacción de la carne de sus amigos quemados y el impacto visual de esa tragedia sin duda grabaron aún más profundo el horror en la mente ya frágil del rey. El apodrecimiento del reino, intriga, guerra civil y la sombra inglesa. A pesar de sus problemas mentales, Carlos VI siguió estando muy enamorado de su esposa y continuaron trayendo más hijos al mundo. Pero la inestabilidad mental del rey significó que Carlos VI entregó más poder a su esposa, la reina Isabel, reconociéndola como la cuidadora principal del delfín, un cargo que le permitiría presidir el Consejo de la Regencia. Isabel y su cuñado, el duque Luis I de Orleans, ambos cuñados, empezaron a pasar mucho tiempo juntos y parecían llevarse muy bien, ocupándose de la recaudación de impuestos. Pero aquella buena relación pronto ocasionó que surgiesen numerosos rumores que decían que la reina Isabel y el duque Luis I de Orleans eran más que amigos y cuñados, asegurando que ambos iniciaron una relación amorosa pocos años después de que Carlos VI experimentase su primer ataque de locura. Se rumoreaba que los hijos que tuvo Isabel a partir de 1396, incluidos los delfines Luis y Juan, la princesa Catalina de Valois y el futuro rey Carlos VII, eran de hecho fruto de las relaciones que mantenía con su cuñado, el duque Luis I de Orleans. Estos rumores, extendidos por el bando borgoñón, para que todo lo viesen como un bastardo real, representaban un apodrecimiento moral
de la legitimidad de la línea sucesoria, un ataque directo al corazón de la monarquía. La segunda regencia que se estableció durante el reinado de Carlos VI pronto provocó una serie de disputas entre los miembros del Consejo de la Regencia. Isabel y Luis I de Orleans consiguieron dominar la regencia y aislaron completamente al monarca, despidiendo a otros consejeros y funcionarios que habían sido elegidos por el propio rey. Aquellas luchas de poder y por el control de la corona culminaron en un acto de brutalidad política que llevaría a Francia al abismo de la guerra civil. El hermano del rey, el duque Luis I de Orleans, acabó siendo brutalmente asesinado mientras se encontraba por las calles de París en el año 1407. Este asesinato, orquestado por Juan sin Miedo, duque de Borgoña, provocaría el estallido de una guerra civil en Francia entre la Casa Orleans, más conocido como el bando Armagnac, y la Casa Borgoña, alargándose estos conflictos hasta incluso después de la muerte de Carlos VI. El apodrecimiento de la política y de la moral real era total, reflejando la desintegración de la mente del rey. Aquella inestabilidad política y los conflictos internos fueron aprovechados por los ingleses, quienes empezaron a invadir de nuevo el reino de Francia, continuando así con la Guerra de los 100 años que había iniciado en 1337. El rey Enrique V de Inglaterra, ansioso por apoderarse de la corona francesa que consideraba suya por derecho propio, vio en el caos francés la oportunidad perfecta para reclamar lo que consideraba su herencia. La guerra civil, la anarquía en el reino, facilitaron bastante la invasión de los ingleses, quienes obtuvieron una importante victoria en el año 1415 durante la batalla de Agincourt y lograron apoderarse rápidamente de la región de Normandía. Los problemas para la corona francesa se multiplicaron cuando los ingleses unieron fuerzas con el bando borgoñón, debido a que el duque Felipe III de Borgoña, apodado el Bueno, buscaba venganza por el asesinato de su padre, el duque Juan I de Borgoña, Juan sin Miedo, quien había sido asesinado en 1419 por hombres que acompañaban al delfín Carlos, el futuro rey Carlos VII de Francia. La situación en Francia empezó a ser medio favorecedora para sus gobernantes, y la corona francesa empezó a correr serio peligro. Ante esta crisis, la reina Isabel intervino personalmente en tales asuntos para intentar llegar a un entendimiento tanto con Inglaterra como con Borgoña. El duque Felipe III de Borgoña, como miembro del Consejo de la Regencia, ideó el Tratado de Troyes, un acuerdo donde se reconocía al rey Enrique V de Inglaterra como el heredero de la corona francesa, excluyendo así de la línea sucesoria al delfín Carlos como forma de castigo por la muerte del padre de Felipe el Bueno, el duque Juan sin Miedo. Isabel de Baviera aceptó tal tratado y no dudó en convencer a su marido Carlos VI para que éste declarase como ilegítimo a su hijo, el delfín Carlos, y le desheredara. Este acto alimentaría los rumores que decían Carlos era realmente hijo del duque Luis I de Orleans, presentándolo como un bastardo real. El Tratado de Troyes fue firmado el 21 de mayo de 1420 en la Catedral de Troyes, sellado con el matrimonio de Enrique V de Inglaterra y la princesa Catalina de Valois, hija de Carlos VI. El deterioro mental de Carlos VI fue evolucionando rápidamente, y su esposa Isabel cada día empezó a tener más poder dentro del gobierno de Francia. No obstante, el monarca tuvo algunos momentos de lucidez, especialmente durante los primeros años desde que se detectó su inestabilidad mental. Bajo la influencia de su esposa, firmó documentos que causaron importantes cambios, como la orden de expulsar a los judíos de Francia en el año 1394. Aunque se creía que esta expulsión se debía al descontento católico, algunas
Historias raras afirman que en verdad aquella expulsión fue ideada tanto por su esposa la reina Isabel como por algunos miembros del Consejo de la Regencia para obligar a los judíos deudores a saldar las deudas que habían contraído con la corona, además de confiscarles así sus tierras y propiedades, algo que aumentaría notablemente las arcas reales francesas. Este acto, supuestamente económico, también revela una forma de apodrecimiento de la moral real, utilizando la intolerancia religiosa para llenar las arcas vacías. La agonía final y el legado del monarca trágico. Los planes de que Enrique V de Inglaterra y sus descendientes se sentaran en el trono francés no se cumplieron, debido a que el monarca inglés falleció a causa de la disentería el 31 de agosto de 1422. Carlos VI no viviría mucho más que su yerno, ya que él también acabaría falleciendo pocos meses después que el monarca inglés, muriendo el 21 de octubre de 1422 a los 53 años de edad en el Hotel de Saint-Paul de 1900, París. Sus últimas palabras, según se cuenta, fueron «Odette, Odette», un lamento final por su amante, Odette de Champdivers, quien le había brindado consuelo y cariño en sus momentos más oscuros. Odette, que se convirtió en la amante del rey a principios de 1407, lo trató con mucha dulzura, cariño y paciencia, y de esta relación nacería una hija, Margarita. Este amor final contrasta con la traición y la manipulación que rodearon gran parte de la vida de Carlos. Según el Tratado de Troyes, con la muerte de Carlos VI, su sucesor debería haber sido su nieto, el pequeño rey Enrique VI de Inglaterra, quien entonces tenía apenas un año. Pero su hijo, el delfín Carlos, reclamó rápidamente la corona francesa, asegurando que el Tratado de Troyes carecía de validez al haber sido firmado por un monarca demente que estaba influenciado por su manipuladora esposa. Aquel reclamo ocasionó que se reanudara la Guerra de los 100 años, enfrentándose el delfín Carlos contra su propio sobrino, el 107 rey Enrique VI de Inglaterra por el trono francés. Finalmente, gracias a la ayuda de Juana de Arco y a su suegra Yolanda de Aragón, el delfín Carlos logró sentarse oficialmente en el trono francés bajo el nombre de Carlos VII de Francia. Los restos mortales de Carlos VI descansan en la Basílica de Saint-Denis, el panteón de los reyes franceses. Sin embargo, su tumba, como la de muchos otros monarcas, acabaría siendo profanada durante la Revolución Francesa, un acto final de 1900. Apodrecimiento simbólico de su memoria. Carlos VI, un monarca que pasó a la historia por sus problemas mentales y ataques de locura, es muy posible que padeciese de esquizofrenia, sufriendo de delirios, alucinaciones y de paranoias durante una buena parte de su vida. Su condición mental, influenciada por la herencia genética de su familia materna, se vio exacerbada por eventos traumáticos como el incidente de Le Mans y el baile de los ardientes. Su inestabilidad provocó que otros tuviesen que asumir el control del reino, pero pronto empezó a cundir el caos y la anarquía en Francia, provocando incluso una guerra civil, algo que sería aprovechado por los ingleses en su intento de hacerse con la corona francesa. El apodrecimiento de su cuerpo y mente se reflejó directamente en el apodrecimiento de su reino. Su historia es la de un rey bien amado que se convirtió en el loco, cuya salud mental, incluso para un monarca, podía llevar a un comportamiento extremadamente extraño para la época y a un sufrimiento que deterioraba a la persona de forma visible. La falta de autocuidado, la negligencia de la higiene personal durante sus hurtos, que lo llevarían a un aspecto deteriorado y cheiro desagradable, y el estrés continuo de su condición contribuyeron para el agotamiento de su cuerpo. La Edad Media no comprendía las enfermedades mentales y Carlos VI fue un prisionero de su propia mente.
condenado a un sufrimiento que trascendía el dolor físico, afectando cada aspecto de su ser y dejando una cicatriz imborrable en la historia de Francia. Su vida es un lúgubre testimonio de cómo la corona no puede proteger a la razón del desmoronamiento, y cómo un rey, por más poderoso que sea, puede ser consumido por la sombra más oscura de todas, la que anida en su propio interior.